Hola, mis queridos amigos y hermanos en la fe. Es un placer para mí estar con ustedes en un nuevo programa de nuestro podcast de Iglesia El Sembrador, el estudio de la Biblia según San Marcos. Todavía estamos dentro del capítulo 1 en la última sesión que veremos de este capítulo. Es para mí un honor saludarles, quien les saluda Johnny Rodríguez, y vamos a comenzar con el sermón del día de hoy. No se lo pierdan, está muy padrísimo. No tanto por el que expone y por el que habla, que es su servidor y que me da mucho, me da entusiasmo y me da gozo estar aquí. No, pero no se trata de mí, se trata de que tenemos frente a nosotros a la bendita e inigualable, preciosa palabra de Dios. Por eso es que es imperdible este programa, por eso es que lo debes de escuchar con todo tu corazón. Porque independientemente del instrumento, se trata de lo que Dios quiere hablar a tu vida en lo personal. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. La Biblia, como sabemos, es un libro muy peculiar y aunque es como cualquier otro escrito, en un sentido, por cuanto se rige por las mismas reglas gramaticales del idioma, con todo, posee cualidades y características que no se encuentran en ningún otro texto en el mundo. Es un libro dado a los hombres desde lo alto, dirigido y cuidadosamente concedido por Dios a ciertos autores del pasado para dejar su voluntad plasmada a la humanidad entera para toda época y nación en estas páginas. La mente misma del Señor, sus pensamientos y su propio corazón están contenidos en este ejemplar. Y cuando un hombre lo toma en sus manos para leerlo, bien puede cambiar su vida para siempre. Toda persona que ha sido confrontada por los textos bíblicos puede afirmar que tiene ante sí a la palabra de Dios por escrito. Ese es un común denominador en todos los que hemos sido impactados por el lenguaje de la Biblia, por el mensaje de la Biblia. Concluimos que es un libro que tiene que venir de Dios y por tanto es la palabra de Dios. Sin embargo, no debe cometerse el error de pensar o de creer que una lectura superficial de las escrituras es suficiente para que sucedan cambios visibles en nuestra vida. Eso no es de lo que se trata. La Biblia es un libro que debe leerse de forma espiritual. Esto es, orando a Dios en una actitud humilde para que nos enseñe todo lo que Él dejó ahí para nosotros. La oración es vital en la lectura de la Biblia y nunca debe dejarse de lado, pues en este proceso nuestros ojos son abiertos para ver las delicias de la ley divina, como lo expresó el salmista en el Salmo 119, versículos del 17 al 24. Concédele a tu siervo una larga vida y obedecer siempre tu palabra. Ábreme los ojos para contemplar las grandes maravillas de tus enseñanzas. En este mundo estoy de paso, no escondas de mí tus mandamientos. Con ansias anhela mi alma conocer en todo tiempo tus sentencias. Tú reprendes a los soberbios y maldados que se apartan de tus mandamientos. Aparta de mí la vergüenza y el desprecio, porque yo he cumplido con tus testimonios. Los magnates se reunieron para condenarme, pero este siervo tuyo meditaba en tus estatutos. Yo me deleito en tus testimonios, porque son mis mejores consejeros. A través de la lectura piadosa de la Biblia, nuestro espíritu viaja al pasado y contempla a los personajes, a las escenas y a las palabras mismas como si estuviéramos ahí mismo, en vivo y a todo color. Y muy a menudo nuestro corazón se ve reflejado en aquellas circunstancias, produciendo diversas reacciones, dependiendo obviamente de la condición en la que estemos y lo que el Señor quiera hacer en nuestras vidas, ya sea que nos llenemos de gratitud
cuando leamos un salmo. Y por ejemplo el Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y nosotros decimos: sí, Señor, gracias. Gracias porque tú eres mi pastor, nada me faltará. O que seamos llevados al arrepentimiento, por ejemplo, como lo dice el Salmo 19: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y nosotros decir: sí, Señor, líbrame de los pecados, revélame qué es lo que está oculto en mi corazón. Cosas así, ¿no? O bien que nuestra fe sea edificada también. Por ejemplo, que leamos la historia cómo el pueblo judío pasó por entre el mar Rojo en seco y cómo el Señor los libró de sus enemigos y cómo nuestra fe puede nutrirse a través de esas experiencias con la palabra de Dios y confiar en que el Señor nos va a librar de toda dificultad, etcétera. En cada momento notamos que siempre se debió a que el Espíritu Santo desnudó nuestro corazón y nos reflejó en cada pasaje, en cada texto, en cada historia. Y el pasaje que nos corresponde examinar en este día es precisamente uno de esos muchos en que uno se ve retratado en el relato. Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 45. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo: ten cuidado de no decírselo a nadie. Más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que le sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares apartados. Pero aún así, de todas partes, la gente acudía a él. ¿Qué pasaje, qué texto, qué regalo tenemos el día de hoy? Si bien es cierto que el episodio narra una sanidad física de un hombre con una enfermedad grave en la piel, la lepra, también, amigos, es verdad de igual manera que la situación nos representa vívidamente en nuestra condición espiritual. Desde lo profundo de nuestro ser, en el corazón mismo. Y eso es lo que veremos hacia el final del mensaje del día de hoy. La exposición del pasaje la llevaremos a cabo de la siguiente manera. Número 1. Examinaremos la forma en que este hombre se acercó a Jesús. Número 2. Dedicaremos tiempo en la respuesta que le dio el Señor ante la petición solicitada. Y número 3. Echaremos un vistazo a las instrucciones que le dio Jesús después de sanarlo, así como también las consecuencias de esta extraña desobediencia que se describe y que nos vamos a dar cuenta con mayor detalle en breve. Comencemos pues primero con la petición que hizo este hombre, que fue una petición correcta, en la frase indicada. Veamos, versículo 40. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Mateo 8, versículo 1 menciona que al descender del monte, una multitud seguía a Jesús. Y luego se acerca este hombre que se menciona en el versículo 2. O sea, es el mismo pasaje que se menciona en Marcos 1, versículo 40 al 45. Es lo mismo que lo que se describe en Mateo capítulo 8. Pero en Mateo 8:1 dice que Jesús desciende del monte. Al descender del monte, una multitud seguía a Jesús y de repente vino un hombre y se postró ante él. Ese hombre era el leproso. Dicho lugar del que se hace mención era precisamente en donde el Señor predicó su famoso sermón de la montaña o el sermón del monte. Un conjunto de enseñanzas que resumen en gran medida la importancia y las prioridades del reino de los cielos.
El Sermón del Monte es uno de los pasajes más importantes de todo el Nuevo Testamento porque, insisto, resume o está ahí de manera conglomerada gran parte de las doctrinas y enseñanzas del Señor Jesucristo. Desde el inicio del discurso, en el capítulo 5 de Mateo, se deja entrever el contraste de su enseñanza con la del pensamiento centrado en este mundo a través de su mensaje de las bienaventuranzas y que se va enriqueciendo con las diversas comparaciones que va haciendo el Señor a lo largo de su exposición en los capítulos 6 y 7. Como sabrán, el Sermón del Monte incluye tanto el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Lo interesante de este contexto es que una muchedumbre estuvo escuchando todo su sermón, impactada seguramente por la autoridad y la profundidad de sus palabras, pero solo una persona de entre ellos se acercó a Jesús y que fue, según las apariencias, el más indigno de todos, un leproso. Mientras el Señor iba caminando cuesta abajo de aquella colina, mucha gente lo seguía, seguramente aún impactada con aquella impresionante doctrina. Estaban ahí como que pasmados, todavía meditando, como que digiriéndolo, ¿no? Y de entre aquella multitud, un hombre salió a su encuentro, se arrodilló ante él y le hizo una interesante e inusual petición. Inusual hasta ese momento. De hecho, no recuerdo otra forma de otro episodio semejante de alguien que haya pedido de la misma forma en que este hombre lo hizo. Dice que se arrodilló ante él. Se arrodilló ante él. La condición de este individuo era muy penosa, pues sufría de un malestar profundo en su cuerpo, una enfermedad grave en la piel que va desde muchas, que puede ser herpes o cualquier otra cosa, hasta la lepra. Según los estudiosos, era lepra, era algo muy exagerado en su piel. La lepra, además de provocar daños severos y desagradables visualmente sobre el paciente, también conlleva un gran dolor y una incapacidad continua. Son llagas en la piel, profundas llagas en la piel. Algunos casos son de heridas que van hasta el hueso. Y por si fuera poco, todos los pacientes con esta enfermedad sufrían de un total aislamiento social, familiar y hasta religioso o político social, tal como lo especifica la ley en el libro de Levítico capítulo 13 versículos 45 al 46, que dice lo siguiente: la persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza cubierta, y cubriéndose la boca gritará: impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro o inmundo, y vivirá solo y fuera del campamento. El infectado no debía ser tocado por alguien hasta que su cuerpo sanara y sus llagas fuesen curadas. Mientras tanto, debía estar apartado de toda la comunidad, incluyendo, por supuesto, a su familia. Pero este hombre, de quien no sabemos su nombre, habiendo escuchado el mensaje del Señor Jesucristo en aquel cerro en Galilea, de pronto sintió en su interior el valor de acercarse a este predicador para solicitarle una cosa: que lo sanara. Si se observa bien los capítulos del 5 al 7 de Mateo y también el contexto de Marcos 1, en ninguna parte se menciona que Jesús podía sanar a alguien. Sobre todo en el Sermón del Monte, en su exposición. Él no dice: he venido para sanar, he venido para eso. No, él está hablando enseñanza, doctrina. Sí, aunado a esto, se tiene presente que, si bien es cierto que el Señor ya había sanado a multitudes y había expulsado muchos demonios en toda Galilea, en ningún momento se hace mención que hubiese sanado a alguien con lepra, al menos no de manera específica, la cual, a diferencia de las demás enfermedades, esta volvía impura o inmunda a una persona desde el punto de vista ceremonial o religioso. Entonces, ¿cómo es que se le ocurrió a este hombre la idea de acercarse a Jesús para pedirle que lo sanara?
Considero que al presenciar la poderosa enseñanza del maestro y aquella firmeza y a la vez amabilidad con la que hablaba, comprendió que tal vez, si había alguien capaz de ayudarle, era este hombre lleno de poder y de gracia, y por eso tuvo el valor de acercarse. Ahora bien, nótese además la forma en que lo hizo. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. No reclamó o exigió o demandó algo de Jesús. Simplemente se arrodilló en reconocimiento de la majestad de Cristo y de su propia inmundicia, y se humilló ante él porque sabía que no tenía algo por lo cual sentirse digno ante él. ¿No es de admirarse de cuántas personas hay alrededor del mundo que piensan que Dios les debe algo o que poseen el derecho de reclamar algo de su parte? Han olvidado quién es quién, y como resultado su arrogancia les ha impulsado a tener una actitud prepotente ante el trono del Dios omnipotente. Gusano, ¿quién te crees que eres? Y esto me lo digo a mí. Si es que la arrogancia empieza a inundarme por dentro, es pensar: ¿quién soy yo? ¿Quién me creo que soy? Tú, amigo, tal vez te sientas muy orgulloso de tu desempeño o crees que mereces algo de parte de Dios. No, 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 no. ¿Quién te crees que eres? Ten respeto y aprende a humillarte ante tu Dios. Y esto me lo digo a mí mismo también. Ante quien todos los seres celestiales y aún el mismo Satanás y sus demonios se postran en completa reverencia. Incluso los demonios le tienen miedo y respeto a Jesús. Y como nosotros se nos olvida nuestro lugar en el mundo, ¿no? Pero eso no es todo. Quiero que observemos la manera en que este leproso hace su petición al Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Mateo 8:2 añade: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ese término Señor no está ahí puesto de manera aleatoria, está puesto de manera intencional. Este hombre estaba reconociendo el señorío de Cristo como el Mesías. Esta es realmente una petición correcta, con las palabras adecuadas, indicadas. Si Jesús quiere, bien puede hacerlo. No pone en tela de juicio o en duda la capacidad sanadora de Cristo, porque por eso se acercó. Ni tampoco, como ya se mencionó, hizo un solo reclamo ante él. No, no, no. Eso no hacen las personas movidas por el Espíritu Santo. Todo aquel que es movido por el precioso Espíritu de Dios acude a Jesús de manera apropiada, en plena confianza, sí, pero con profundo respeto, reverencia, porque sabe que Él es el Rey. Si Jesús quiere, claro que puede. Y eso debe quedar perfectamente claro para todos nosotros. Y en caso de que Él no contestare, no es por falta de poder o porque sus capacidades hayan disminuido o menguado, porque Él se vació, sino porque aún no ha llegado el tiempo determinado para glorificar su nombre y contestar nuestra oración. Dicho en otras palabras, Él aún no quiere contestar nuestras peticiones. Nótese aún. E incluso debe entenderse que hay cosas que Él jamás contestará, porque puede ser que sea de tropiezo para nuestra alma y que eso que estemos pidiendo sea para destrucción de nuestra alma o nuestra vida espiritual. Entonces ese tipo de oraciones Él no va a contestar. Hay algunas que va a contestar inmediatamente y otras que va a responder poco a poco, paulatinamente o después, en el momento oportuno. Decir: Señor, si quieres, puedes, no es señal de incredulidad, amigos, sino de humildad. Es una buena forma de orar por nuestras necesidades. Solo asegurémonos
de no olvidar que Él todavía tiene el mismo poder para sanar, liberar, transformar, proveer, defender, perdonar. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo único que estoy diciendo es que hay que tener balance entre respeto y confianza en Dios. Humildad. En el versículo 41 y 42 dice, Jesús tuvo compasión de él. Así que extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, ¿ya has quedado limpio? En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. ¿Puedes percibir la gracia con la que Jesús miró a este hombre? Él tuvo compasión del enfermo. Y pese a que era impuro y su enfermedad era un tanto desagradable, pues se tiene que decir, es lepra, no es algo que uno tocaría con sus manos así nada más. Usaríamos guantes o cualquier otra cosa, lo trataríamos de lejos, incluso los médicos tratarían con cierto cuidado porque es algo pues, no agradable a la vista. Y sin embargo, el Señor lo tocó. El tiempo que había pasado sin sentir el más mínimo contacto físico con otra persona, solo el propio enfermo, este leproso y el Señor Jesús lo conocían. Yo no sé cuánto tiempo había pasado. Pero en esta ocasión, todo eso quedaría en el olvido porque estaba por ser tocado por nada más y nada menos que el bendito Hijo de Dios, con una compasión indescriptible. No nada más era poder que estaba saliendo del cuerpo de Jesús, era compasión que estaba fluyendo por sus manos. Cuán ancho, profundo, alto y largo es el amor de Dios en Cristo Jesús que nos puede envolver por completo. Toda la misericordia de los cielos está mostrada en Cristo Jesús. Y no solo eso. Mencionamos en el apartado anterior que el Señor, si quiere, puede hacer todo cuanto le pedimos y aún muchísimo más de lo que podríamos imaginar, pero que no siempre nuestro tiempo es su tiempo. En otras palabras, la respuesta a nuestras oraciones puede no llegar en el tiempo o en la forma en que nosotros lo solicitamos. Sin embargo, en este particular caso, el Señor contestó la petición en aquel mismo instante, pues le mostró su gracia, su misericordia, su compasión y le dijo, quiero. Sí, Jesús quiso que este leproso quedara limpio, que fuera libre de su enfermedad y regresara a su vida normal con su familia y amigos. El Señor quiso responderle su oración. No tuvo que, no estuvo obligado a, sino simplemente tuvo a bien hacerlo. Y sucedió. La enfermedad se fue inmediatamente. ¿No es maravilloso? La gracia, la voluntad, el poder, el amor y la misericordia de Dios fue claramente mostrada y concedida a este hombre en aquel día. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Pero eso no es lo más impresionante. Lo más asombroso es que desde entonces, Él ha continuado sanando, perdonando, restaurando, liberando y transformando las vidas de quienes se acercan confiada y humildemente ante su trono de gracia. ¿Y qué creen? Lo seguirá haciendo hasta el fin de los tiempos. Eso es lo más asombroso, eso es lo más impresionante. Eso es lo que nos deja sin palabras del precioso Jesús. Él es hermoso, hermoso.
Vayamos ahora a los versículos 44 y 45, si son tan amables. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo: ten cuidado de no decírselo a nadie. Más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares apartados. Pero aún así, de todas partes la gente acudía a él. A ver, ¿por qué no decirle al mundo entero que Jesús lo había sanado? Como que parece algo raro, ¿no? Me gustaría que me acompañes a la siguiente reflexión. No siempre, escúchame, no siempre se trata de lo que uno siente hacer, sino de lo que Dios dice que debe hacerse. Aquí yo me quedo desconcertado ante el pasaje, ante lo que acabamos de leer, porque yo creo que yo habría hecho lo mismo y hubiera estado mal también. Porque la mayoría de nosotros actuamos conforme a nuestra sensación, nuestro sentimiento, nuestra emoción, pero no es lo que debe hacerse. Vean, el Señor Jesucristo le pidió que fuera primero al sacerdote, porque eso era lo que la ley demandaba para un hombre sanado de lepra. Vean, pueden ver esto en Levítico capítulo 14, versículos del 1 al 32. Todas las especificaciones están en ese capítulo, en ese pasaje. Pero entonces, Jesús, ¿por qué forzarlo a hacer tanto trámite si ya lo había sanado? Recuerden que el Señor estaba en Galilea y tenía que irse hasta el templo en Jerusalén para presentarse ante el sacerdote y que el sacerdote lo declarara limpio. ¿Por qué lo forzó a que hiciera ese viaje? Para los que intentan denigrar las demandas del Señor diciendo que no son importantes, la respuesta es: ¿por qué el Señor le dijo a este leproso que hiciera tal cosa? Porque la palabra de Dios lo exigía. Y como dice el texto también, porque esta acción serviría para testimonio a los líderes de la nación. Amigos, no debemos actuar por nuestras emociones únicamente. No estoy diciendo que esté mal que sintamos gozo, que sintamos alegría, que sintamos ese impulso de hacer cosas. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que no debemos actuar únicamente basado en eso, sino que debemos obrar de manera consciente a través de la fe y la obediencia a la palabra de Dios. No se trata de lo que suponemos que es mejor, sino de lo que Dios establece que lo es. La palabra de Dios debe ser la guía y prioridad en la conducta, no solo, énfasis en solo los sentimientos. Es verdad que había una alegría impresionante y muy grande en este hombre por haber quedado libre y sano de aquella enfermedad tan grave, incómoda y aislante que tenía en su cuerpo. O sea, no estoy siendo indolente y no estoy siendo, pues no me vale lo que él sintió y hasta soy empático con él. Yo me pongo en su lugar y digo, pues yo explotó de gozo y le ganó la emoción. Sin embargo, no es excusa, amigos, para no haber hecho lo que el Señor le mandó. No es excusa. No tiene nada de malo lo que hizo en sí. Este hombre no hizo nada malo en sí mismo. O sea, no tiene por qué. Dice que lo divulgó de tal manera que ya que las multitudes se agolpaban a Jesús. O sea, el vato estaba grite y grite, estaba a todo el que pasara, estaba vuelto loco por lo que recibió. Eso no está mal, pero desobedeció un mandato. Por ejemplo, en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 4 o 2, nos muestra que es bueno proclamar las maravillas del Dios vivo. El rey Nabucodonosor, hablando después de haber recibido una
lección desde lo alto de una manera sobrenatural, él dice después de que él conoce al Dios vivo. Es conveniente que yo dé a conocer las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán prodigiosas sus maravillas. Su reino es un reino sempiterno, su señorío va de generación en generación. Este monarca de Babilonia, el rey Nabucodonosor, de pronto se ve movido a decir, es conveniente que yo dé a conocer las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y lo publicó, y todo su reino leyó este edicto y dieron gloria al Dios de los cielos. Eso está bien. El detalle aquí, con este hombre de la lepra y Jesús, estuvo más bien en el orden en el que lo hizo. Jesús le dijo enfáticamente, ten cuidado de no decírselo a nadie. Más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. Si hubiera hecho esto primero, no habría habido problema. Pero, una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares apartados, pero aún así de todas partes la gente acudía a él. Las consecuencias de esta acción precipitada fue, así a simple vista, que el Señor ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad. Sabemos que Jesús igual, sin importar las dificultades que se presente y quien se lo ponga, Él de todos modos ejecutará su plan y sus acciones previamente determinadas, porque nada le toma por sorpresa y nunca improvisa. Jesús no improvisa. Los hombres somos guiados a improvisar por dos razones principales. Una es que nos falta conocimiento para saber lo que nos depara el futuro. Y dos, si es que sabemos lo que va a venir en el futuro, no tenemos el poder para enfrentarlo. O sea, hay cosas que van a venir y que no van a estar en nuestras manos y tenemos que improvisar. Pero Jesús no. Él siempre sabe y siempre puede con todo lo que se le atraviese. Vayamos, por favor, si son tan amables, al pasaje paralelo que se encuentra en Lucas, a este mismo pasaje. En Lucas capítulo 5, versículos del 15 al 16. Y vamos a notar algunos detalles interesantes. Pero su fama seguía extendiéndose y mucha gente se reunía para escucharlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Estamos hablando del mismo pasaje, ¿verdad? Pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. Nótese que a pesar de que ya no podía entrar a las ciudades y se quedaba afuera en los lugares apartados, con todo, la obra de Dios no se detuvo por completo. Pues mucha gente salía en su búsqueda para escucharlo. Y también para que Él lo sanara de sus enfermedades. Y no solo eso. Más importante aún, Él se dedicaba a la oración. Aprovechaba el tiempo para orar, para atender asuntos celestiales en la comunión con el Padre y el Espíritu Santo. De hecho, se menciona que Él mismo se apartaba todavía más para orar, lo cual nos demuestra otra vez lo importante que era para Él este sagrado tiempo de comunión con el Padre y el Espíritu Santo. A ver, sabemos que todo obra para bien y para muestra esto que acabamos de leer. A pesar de todo, para el bien de Dios y del bien de su reino, todo obra para eso, para que se acomoden de acuerdo a su plan y que Él sea glorificado. Pero, desde nuestra limitada perspectiva, amigos, la cosa se ve un poco distinta y en esto quiero que reflexionemos un poco. Según nuestro punto de vista, una mala decisión o una reacción sentimental, atrabancada, sensacionalista, emocional respecto a algo, incluso recibiendo un milagro de parte de Dios, como el caso de este hombre, podría frenar
o limitar, por así decirlo, nuestro crecimiento propio espiritual o el de otros. Por eso es que nosotros, desde nuestro punto de vista, debemos siempre tener cuidado de que la palabra de Dios sea lo más importante antes que nuestra opinión, sin importar qué tan buena ésta sea. El punto clave aquí, sin hacernos nudos con estas cuestiones de la omnisciencia y la presencia de Dios, bueno, pues si Dios conoce todas las cosas, entonces no importan mis decisiones, y bueno, pues si mi pecado glorifica a Dios, bueno, pues peco, y cosas así, estas cosas, perdónenme, pero tontas. Eso lo dejamos en manos de Dios. Eso no nos corresponde meditar en eso que está solamente en sus manos. A nosotros nos corresponde siempre esta responsabilidad de tomar decisiones y que nuestra conducta sea guiada conforme a la Sagrada Escritura y restringir o regular con ella las emociones. Porque si no, vamos a andar cometiendo error tras error y vamos a caer en pecado o vamos a entorpecer el crecimiento de algunas personas momentáneamente, claro, porque al final todo obra para bien. Pues sí, pero si hay una forma de evitarlo, pues vamos a hacerlo. No sé si me doy a entender. Tengamos cuidado para equivocarnos lo menos posible, pues, y no pecar a propósito. Y en caso de fallar, y esperemos que no, pero si fallamos, pues estemos convencidos también de que podemos acudir a nuestro Señor para que nos perdone y también nos ayude a confiar que incluso nuestros peores fracasos o errores o fallas o pecados, pues Él los puede transformar en una oportunidad para glorificar su nombre. Al publicar tan frenéticamente lo que Jesús había hecho con él, este leproso, lo que pasó es que el Señor ya no podía entrar en las ciudades. Y en alguna medida podemos decir que se frenó el avance del reino en estas ciudades. Con todo, cuando Él se apartó, la gente lo seguía y de todos modos estaba viendo salvación. Y eso es lo que nos impresiona, que Dios siempre glorifica su nombre. Pero si podemos evitar nuestros pecados en la manera de lo posible, hay que hacerlo, amigos. No hay que pecar a propósito. Y bueno, como mencionábamos al principio, todos podemos vernos reflejados en este relato. Sea que conozcamos o no al Señor Jesucristo de manera personal, pues la condición física de este enfermo muestra perfectamente el estado espiritual de nuestra alma, fuera de la gracia de Dios. Estamos sucios, estamos inmundos, estamos apartados, estamos aislados y alejados del reino de los cielos, del Señor mismo, del Dios de los cielos. Como lo dice Romanos 3, versículos del 1 al 18 y versículo 23. Dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado, como está escrito. No hay ni a uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Sabemos que no todos cometemos pecados escandalosos o evidentes, de esos groseros y muy visuales o muy vistosos. Pero todos tenemos el mismo corazón caído y perdido. Tú también, yo también. No nos engañemos. Está inclinado de continuo solamente al mal. Sin importar cuánto te esfuerces tú o cuánto me esfuerce yo, ante Dios no podemos ocultar
nuestra auténtica identidad y nuestra real condición. No podemos esconder nuestros pecados al Señor. ¿Para qué te engañes? ¿Para qué me engaño? Como bien lo expresó en una ocasión el predicador Charles Spurgeon. Dice, así eres tú, oh hombre, visto por Dios, cortado en dos mitades por el Todopoderoso. No tienes ninguna cámara secreta donde te puedas esconder. No tienes ningún sótano oscuro donde te puedas encubrir tu alma. Cava profundo. Ay, tan profundo hasta llegar al infierno, pero no podrás encontrar suficiente tierra sobre el globo terráqueo para cubrir tu pecado. Si pudieras reunir montañas sobre la tumba de ese pecado, esas montañas contarían el secreto de quién está bajo sus entrañas. Si pudieras arrojar tu pecado al mar, 1000 olas susurrantes contarían el secreto. No es posible que lo escondas de Dios. Tu pecado está fotografiado en lo alto del cielo. El acto, cuando fue cometido, fue fotografiado en el cielo y allí permanecerá. Y un día tú serás revelado al ojo curioso de todos los hombres como un hipócrita y un falso, que cometiste el pecado en un supuesto secreto, aunque eres observado por Jehová, que todo lo ve. Oh, cuán insensatos son los hombres cuando piensan que pueden hacer algo en secreto. Sermón sobre el Salmo 19, versículo 12. Es por ello que oramos junto con el rey David en el Salmo 19, 12. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. También en el Salmo 51, versículo del 1 al 2 y también el versículo 7. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Es por esta razón que la única opción y alternativa que queda es acudir a Cristo Jesús, quien nos puede limpiar. Y por eso es que hacía mención de que el retrato del leproso es el nuestro en el espíritu, en nuestra alma. Te quiero preguntar a ti, amigo, ¿deseas permanecer en este estado tan detestable en el que te encuentras tú que no conoces a Jesús? ¿Quieres permanecer así sabiendo lo mal que estás y lo terrible de tu destino? Este enfermo, el leproso, se vuelve menos grave. Su enfermedad, su caso es menos grave cuando se le compara con nuestra alma. Pues al menos él solo tenía un azote en su cuerpo. Pero nuestro problema, el nuestro, tiene que ver con la eternidad. Es tiempo de venir al Señor y postrarse ante Él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme de mis pecados y cambiar mi vida. Muchos la han destruido. Muchos están al borde del divorcio. Siguen teniendo problemas con alcohol, otros con droga, otros con pornografía, ¿no? Qué sé yo. Tú puedes venir al Señor y decir, si quieres puedes limpiarme y cambiar mi vida. De no ser así, de no venir y arrepentirte de tu maldad, el fin es la muerte eterna. Y no hay vuelta atrás. No importa qué tanto afirmes conocer a Jesús, aunque sea de oídas, aunque sea de cualquier cosa. Un solo pecado es capaz de ensuciar todo tu ser y contaminarte por completo. ¿Quieres permanecer con esas cosas en tu interior? Y también, ustedes hermanos en la fe que ya conocen a Cristo, y yo también, todos los que decimos y afirmamos estar en Jesús ya, que nos autodenominamos cristianos, ¿será que ya nos hemos conformado con lo que hemos aprendido de su persona, de Él? ¿Que ya no buscamos ser semejantes a cómo Él actúa?
¿O ya creemos que no tenemos nada más de qué arrepentirnos? No, todos tenemos algo por lo cual pedir perdón. Aún el más santo de entre nosotros se ve obligado a reconocer que no está bien y que necesita a Cristo todos los días hasta que Él vuelva por nosotros. Por último, quiero decir lo siguiente. Hemos visto que Dios no ha perdido su poder en lo más mínimo y que si no contesta determinada oración es porque aún no es el tiempo adecuado. Eso es verdad en cuanto a ciertas cosas que le pedimos, como una sanidad física de una enfermedad en nuestro cuerpo, o alguna provisión económica que nos libre de algún problema laboral o legal, o que estemos en algún aprieto familiar grave, ¿no? En todas estas cosas, el Señor puede tomarse su tiempo. A veces responde inmediatamente, a veces al día siguiente, a veces no sé por qué, pero a veces, por ejemplo, una persona no la sana y permanece así por mucho tiempo. No sabemos por qué, pero así pasa a veces. Pero quiero que entendamos una cosa todos, y debemos tenerlo muy en claro. Hay una oración que Él siempre contestará. Siempre contestará, porque siempre quiere hacerlo. Y esta es la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, la purificación de nuestra mente, nuestra semejanza a Cristo. Si nosotros pedimos a Dios ser santos, Dios, ayúdame a ser santo, lava mi mente, lava mi corazón, Él va a responder esa oración, porque Él quiere hacerlo. De esto sí podemos estar confiados que estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, tenemos la respuesta. Veamos lo que dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 16, en la versión Nueva Traducción Viviente. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. En este asunto, tú, amigo y hermano en la fe, nunca debes temer jamás o dudar alguna vez. Eso no debe caber en tu mente y no debe caber en la mía tampoco. Pues para esto ha venido el Hijo de Dios, para esto vino al mundo. Murió por nuestros pecados. Al tercer día resucitó y está sentado a la derecha de Dios en las alturas. ¿Para qué vino? E hizo todo esto para salvar lo que se había perdido. Tú y yo estamos perdidos sin Él y Él vino para que no nos perdamos. Todo lo que pidas en esto, alrededor de esto, en todas las cosas espirituales, Él quiere y contestará. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias porque en Cristo Jesús somos limpios, como la piel de un bebé, tan blancos como la nieve, como la lana. En nuestro espíritu todos nuestros harapos son quitados y nos das vestiduras nuevas. Toda llaga en nuestra naturaleza que está ahí, metida en lo más profundo de nuestro ser, malos pensamientos, malos deseos, esos son quitados y somos restaurados al 100% por ti. Somos renovados. Podemos venir como este hombre se acercó a ti y arrodillados y humillados ante ti, decirte: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y podemos escuchar la voz del bendito Hijo, el Señor Jesucristo, que dice: quiero ser limpio. Y te damos gracias, Padre, porque enviaste a Jesús para esto.
Y amado Jesús, mantén limpia nuestra alma. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos asemeje a ti. Incluso también te quiero pedir, mi Señor, por todos aquellos que están enfermos en su cuerpo, que si quieres tú sanes sus vidas. Los que estén con problemas familiares también restaures sus familias. Provea sus necesidades y los sustentes con la diestra de tu poder. Te lo pido confiando en tus muchas misericordias